Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Paolo León Salas, soy profesor de filosofía de la Universidad Estatal a Distancia y específicamente la Cátedra de Filosofía de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales. Y les voy a explicar el capítulo número 3 de Metodología Científica de la Investigación del libro de Perspectivas Filosóficas de la Ciencia, llamado también Unidad Didáctica Modular, con el cual ustedes, es un recurso con el cual ustedes van a adquirir ciertas habilidades cognitivas y conocimientos sobre la ciencia que les va a funcionar bastante en su carrera profesional. Eh, en este capítulo les voy a explicar los temas basados en los objetivos. Aquí están los objetivos. Y también les voy a dejar algunas preguntas generadoras y algunas actividades que ustedes pueden utilizar y después preguntarle a sus tutores a ver si las han hecho bien o pueden mejorar. Con esas pueden ayudarse a comprender mejor lo que es el tema a la hora de leerlo y releerlo. Entre los objetivos principales que vamos a ver, bueno, primero es identificar el campo de estudio filosófico relativo a la metodología de la investigación científica. Ya vimos que en el primer capítulo esto es una parte, es un campo de estudio, es un ámbito de estudio de lo que es la filosofía de la ciencia, en la cual vamos a a revisar y reflexionar, hacer crítica u otros sobre la ciencia en sí, como objeto de estudio de la filosofía de la ciencia, y en específico aquí sobre la metodología, sobre los métodos de cómo se adquiere el conocimiento, cómo se hace conocimiento científico, cómo se genera la investigación científica. Y se relaciona mucho con el tema de la epistemología, que se vio en lo primero, el tema de racionalismo y empirismo, y también se relaciona mucho con lo que se vio en el capítulo anterior, que tiene que ver con enunciados, términos, ¿verdad? Que términos en conjunto de algún tipo de verbo, algún tipo de palabras se conjugan y se generan enunciados, y esos enunciados o proposiciones en conjunto forman argumentos, ¿verdad? Y esos argumentos son los que hacemos un proceso de razonamiento, que generamos un argumento y tratamos de decir una verdad, ¿de acuerdo? Y eso es lo que trata, o un conocimiento nuevo. Y en específico, el conocimiento científico es algo más que busca una totalidad, comprender lo que son leyes universales, totalidades. Bueno, hay varios tipos que ya vimos anteriormente, pero los principales, por ejemplo, la física, normalmente se enfoca mucho en la física mate, se busca lo que es un conocimiento universal, que tiene que ver con un tema de términos morfológicos, enunciados y de ese tipo con los cuales podemos comprender y predecir. Pero bueno, entonces bajo eso vamos a analizar cómo se hace, ¿verdad? Y cómo se hace para lograr ver esa verdad, esas leyes, ya sea universales, particulares, entre otras. Entonces para eso vamos a reconocer las tesis verificacionalistas del positivismo lógico. También vamos a distinguir los rasgos característicos del fasciacionismo de Karl Popper, que hace crítica. Normalmente cada autor o tendencia o corriente filosófica hace una crítica a la anterior y trata de mejorar o de ver desde otras perspectivas, en este caso lo que es la ciencia. Vamos a ver a Karl Popper, a ver qué dice. Estuvo muy arraigado con el Círculo de Viena y con los positivistas. Y después vamos a ver la tesis de los paradigmas y revoluciones científicas de Thomas Kuhn, que hace crítica también a Popper, le da la razón en cierta parte, pero hace crítica y la ve lo que es esto no solamente en algo metodológico, sino más allá. Y por último vamos a identificar los rasgos generales del fasciacionismo sofisticado de Lakatos. Se va a relacionar con Popper, hacer crítica y justificar ciertas cosas de Popper, y de Thomas Kuhn, y del anarquismo metodológico de Paul Feyerabend, que también va a hacer cierto tipo de crítica y análisis sobre el tema metodológico. Entonces, para empezar, vemos lo que es este, ¿cómo se dice? Mapa conceptual, o podemos decirlo como un cuadro sinóptico que promueve, bueno, que pone el autor, Andrés Gallardo, metodología de la ciencia. Vamos a ver lo que son verificacionismo. Teorías científicas son verificables, es lo importante. El método, la lógica, la forma de hacerlo es por medio de la inducción, que es una forma de razonamiento, una inferencia con la cual yo, enunciados, llego a X conclusión.
Y los principales representantes de ese círculo de Viena, ya vimos el falsacionismo, lo que la caracteriza es el que sea falseable, esos enunciados, esas conclusiones puedan ser falseables, no solo verificables, que yo voy verificando las cosas, sino que sean falseables, que se pueda contradecir, y eso se puede lograr a través de la deducción, que es otra forma de inferencia, otra forma de razonamiento, ya vimos Karl Popper. Y luego los paradigmas científicos, que aquí el tema principal es paradigmas, que son algo va más allá, ahorita vamos a entrar a esos, que son sucesión de modelos o formas de hacer ciencia, que está Thomas Kuhn, y luego vemos otras caracterizaciones más actuales del falsacionismo sofisticado, trata de superar estos dos anteriores. Y luego el anarquismo metodológico, que como se dice anarquismo, tiene que ver con algo de que no hay un significado de progreso y una forma de ver la ciencia o de otros conocimientos. Entonces, como introducción, siempre hay que preguntarse, ver qué vamos a ver, ya les dije un poco sobre los objetivos y qué se cuestiona en este capítulo. La introducción se enfoca en el método de la ciencia, ámbito mayor relacionado principalmente con lo epistemológico, como lo vimos en ámbito en el primer capítulo, y lo estructural, ¿verdad? De la forma, de cómo se va haciendo la ciencia. Ahora, ¿cuáles preguntas se hacen? ¿Cuáles son los métodos de investigación científica? ¿Cuáles son los métodos que se utilizan? Investigación, ya sea ciencias sociales, tal vez ciencias empíricas, específicamente se habla mucho, se basa mucho en la física y tal vez también en la química. Y luego cómo se comprueban o refuerzan las teorías, porque de alguna u otra forma van cambiando las teorías. Por ejemplo, antes existía el fijismo, decía que los animales siempre han existido, solamente que por diferentes circunstancias se han extinguido, y hay otra teoría que refuta y se cambia, como es la de la teoría de la evolución y selección natural de Darwin. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se comprueba? ¿Cómo se ve que una le gana a la otra, pongámoslo así? ¿Verdad? Se toma más conciencia, se dice que es más verdadera o más verdadera que la otra. Y puede la ciencia capturar la verdad acerca del mundo. Es capaz que nosotros podamos en serio comprender lo que es la verdad del mundo, conocer las leyes universales, ver en serio lo que está pasando o no, o todo lo que nosotros vemos es algo subjetivo, y por lo cual, o sea, que viene de acá y ya nosotros tenemos ciertos prejuicios con los cuales nosotros prejuicios o limitaciones con los cuales nosotros en serio no podemos alcanzar la verdad del mundo. Ahora, otras preguntas: ¿cómo se comprueba si un enunciado que se vio en el capítulo anterior de una teoría es verdadero o falso? Otra vez, aquí tenemos que ver con una metodología y con tipos de razonamiento. Y más aún, ¿cómo sabemos si una teoría en su totalidad es correcta o incorrecta? Aquí ponemos ya en prueba la teoría, saber si es correcta o incorrecta y si hay que cambiarlo o no, entre otros, ¿verdad? No necesariamente, aquí estamos dando por hecho de que no necesariamente las teorías son perfectas, por lo cual es muy difícil llegar a un tema de verdad. Ahora, ¿cómo sucede y sustituyen unas teorías a otras? Que ya aquí vemos con autores como Kuhn y Popper, entre otros. Entonces empezamos primero con el verificacionismo. En el verificacionismo, la ciencia busca la reflexión sobre, bueno, principalmente reflexiona sobre conocimiento a través de enunciados teóricos, que ya se vio en el capítulo anterior, teóricos generales o teorías completas. Ahora, no tanto en el ámbito particular, no tanto como criminología, bueno, que sí se utiliza la ciencia como un método, se utiliza un método científico, pero se trata de ver más con ciencias tipo física, química, biología, meteorología, entre otras, que tiene que ver con fenómenos naturales o hechos naturales, que nosotros le podríamos llamar que vienen de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen ellos? Llegan a una conclusión de que todos los cisnes son blancos, o toda araña tiene 8 patas. Esto tiene que ver con una totalidad. Trata de buscar una totalidad, algo que se dé siempre, algo universal, o una ley que no se pueda cambiar. Y está lo particular de cómo, por ejemplo, ¿verdad?, un enunciado particular que llega y dice: hay 10 estudiantes
estudiantado en X clase, en la clase de filosofía, una clase de perspectivas filosóficas de la ciencia. Esto es un conocimiento que nosotros lo podemos comprobar fácilmente. En cambio, el conocimiento de todos los cisnes son blancos, toda araña tiene 8 patas, es un poco más complejo, es más amplio. Tenemos que ver cómo lo logramos, porque puede llegar a fallar. Es más difícil de comprender. Tendríamos que llegar a ver si en serio todos los cisnes de todo el mundo, de toda la historia, son blancos, de verdad. O hay algo que cambia y siguen siendo cisnes, pero lo vamos a ver después. En el positivismo lógico, las teorías científicas solo podrían verificarse en la medida en que sus enunciados se contrastan en última instancia con los datos empíricos. ¿Qué quiere decir? Vamos contrastando esto, todos los cisnes son blancos, lo vamos formando, lo vamos produciendo a través de enunciados que nosotros vemos, observamos hechos. Un cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco, una araña con 8 patas, la contamos y entonces establecemos estos enunciados generales. ¿De acuerdo? Y vamos verificando poco a poco. Nos vamos dando cuenta, mira, esta otra también tiene, esta otra también tiene, y lo vamos logrando. Entonces se va verificando, ¿verdad? Es lo que comprendemos. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a profundizar un poco sobre este tema. El verificacionismo y positivismo lógico, que esa es la tendencia, ¿verdad? El positivismo lógico, esa corriente filosófica que trata de justificar el tema metodológico para llegar al tema de verificacionismo. Entonces, todo discurso o expresión que no pudiera, bueno, ellos tienen una base, ¿verdad? Una base, ciertas suposiciones para poder decir que algo es un conocimiento, ¿no? Entonces ellos parten de que todo discurso o expresión que no pudiera verificarse empíricamente, recordemos el empirismo, ¿verdad? Como base epistémica, que solamente lo verdadero es lo que nosotros captamos por medio de los sentidos. Lo que no se puede verificar, lo que nosotros no podemos ver, de alguna u otra forma, tal vez podemos ver hasta con instrumentos, como hizo Galileo con el telescopio u otras maneras hay en la cual nosotros afinamos nuestros sentidos, ¿verdad? Que puede ser la tecnología. Ahora, todo lo que no se puede verificar es palabrería, es como hablar paja, ¿verdad? Y entre esas es el campo que le llaman ellos metafísica, que puede ser como existe Dios o no existe Dios, es que tal vez se lo deja más al tema de la religión con un tema de fe, y por qué hay un universo y no la nada. Eso es tal vez un cuestionamiento filosófico que el científico tal vez no pueda llegar a solucionar, tal vez, porque de alguna u otra forma la ciencia va avanzando y un poco avanzando más su como se dice, su área o campo de estudio, pero eso se puede discutir, ¿verdad? Como se ha dicho el autor, hay muchas cosas que se discuten. Ahora, pero, ¿cómo se verifican las expresiones generales? ¿Verdad? Estas expresiones generales como todo, tengo que subir, como todos los cisnes son blancos, toda araña tiene 8 patas. ¿Cómo se verifican las expresiones generales? Dado, bueno, eso es una pregunta. Ahora, ¿qué premisa se genera para esa pregunta? O sea, ¿qué nos da, qué motivo? Dado que podemos solo ver lo particular, ejemplo, el ejemplo de cisne, vemos un cisne, otro, pero ¿cómo podemos en serio verificar que todos son? Es imposible. Ahí apelan, por ejemplo, a David Hume, que llega y dice, nosotros vemos que algo pasa una y otra vez. El sol sale y calienta una piedra una y otra vez, pero no necesariamente siempre va a ser el sol el que va a calentar la piedra. Tal vez puede llegar otra cosa y calentar la piedra, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que se utilice algún elemento químico que haga que se caliente la piedra en X momento, ¿verdad? Podemos hablar ya bueno, ya tendría que ver con elementos químicos o procesos de cómo generar para calentar una piedra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Porque veamos un fenómeno que pase una y otra vez, no quiere decir de que encontremos su causa. Entonces, es un problema. Ahora hay que verificar, bueno, puede ser que salga un cisne negro. Ahora, ¿cómo verifico que existe un cisne negro, entre otros? Se surge ese problema. Hay un problema epistémico, dado que el verificacionismo lógico usa la inducción, muy importante, ¿verdad? Lo vamos a ver más abajo, inducción como necesaria, bueno, lo vimos más acá que arriba, la inducción,
que es una forma de razonamiento en la cual nosotros a través de eventos o hechos particulares llegamos a una generalización. ¿Verdad? De cosas particulares veo muchos cisnes, generamos, todos los cisnes son blancos. Para este problema surge Rudolf Carnap, también positivismo lógico, que cambió el concepto, en vez de verificación, a criterio de confirmación. O sea, ya no encontramos tal vez una verdad absoluta. Los enunciados generales existen porque existen pruebas parciales. Es decir, hay grados de confirmación. Hay ciertos grados, ya no es que vamos a verificar y vamos a confirmarlo, sino que hay un grado de confirmación, pero no vamos a llegar tal vez a la verdad pura, a lo que entenderíamos como una verdad pura. Ahora, volvemos. ¿Cuál es el método? La inducción es el método, es un tipo de inferencia, ya les dije, es generalizar a través de lo que nosotros vemos, de lo empírico. Ahora, como se ve anteriormente, se llega a la probabilidad, como dijo Rudolf Carnap, se llega a una probabilidad o grado de verdad, más no a la verdad. ¿Verdad? La inducción no puede llegar a una verdad total, llega a una probabilidad, tal vez un 99.9%, pero tal vez ese 0,1% sea la causa. Entonces hay que ver, tal vez sea muy efectivo, pero no se llega efectivo, ¿verdad? Llegamos a una efectividad, pero tal vez nos hace falta comprender en serio la ley, lo que es, lo que ya con eso estamos totalmente seguros, lo que es verdad. Por ahí decía Descartes con el racionalismo que debíamos de encontrar eso, la verdad pura, y por eso él estableció lo que es un método con el cual nosotros podríamos adquirir conocimiento, que con eso se apoya el método científico que ahorita, o métodos que se utilizan. Ahora la propuesta, pasamos a una propuesta de Popper, porque no encontramos eso, el tema de verdad. Hay también avances de la ciencia, por ejemplo, en cuestiones que no se pueden ver. Hay teorías que luchan contra otras, hay hipótesis, se genera, hay una explosión muy grande en la ciencia en los finales del siglo XIX y al principio del siglo XX. Entonces, el tema de la ciencia es una discusión de cómo lograr adquirir una verdad. Se toma muy difícil, chocan teorías, chocan métodos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, la propuesta de Popper, bueno, y ya con lo que dijeron los positivismos lógicos, llega y dice, mira, no, hay un problema, no podemos. Ya no solamente con lo empírico, ahí surgen ciertos conceptos, como vimos en el capítulo pasado, que son muy teóricos, gravedad, ¿qué más puede ser? Átomo, que son muy teóricos, que no podemos ver con la experiencia, átomo, masa, la masa no en la masa, masa en la masa, sino masa, que tiene que ver con cuestión cuantitativa, entre otros. Entonces la propuesta de Popper, pasamos de un ideal de certeza, ¿verdad?, que vamos a encontrar una certeza, una verdad, a un conocimiento provisional, ¿verdad?, que es mientras tanto. Aquí ya nosotros podemos ir deduciendo a dónde va a llegar Popper, en el que no se podemos encontrar una verdad total, pero podemos ir alcanzando poco a poco. Ahora, si la ciencia es un conocimiento provisional, no se alcanzará la verdad total. Aún así, la ciencia funciona, ¿verdad? Vemos que la ciencia está funcionando. Se ve con la tecnología, se ve a la hora de nosotros construir casas, o a la hora de predecir lo que pasa en el universo, de cuándo va a pasar un planeta u otras cosas, o cuándo va a venir un huracán, ¿verdad?, va a pasar cerca o no, entre otros. Está funcionando. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a identificar qué es lo que pasa. Él empieza a estudiar qué es lo que está pasando con la ciencia, ve métodos y propone, ¿verdad? Entonces, aún así funciona, no alcanzará una verdad, pero aún así hay que velar por las mejores teorías, porque esas, de alguna u otra forma, nos ayudan a comprender la naturaleza, la realidad, los fenómenos naturales, y nos ayuda en el diario de vivir, o ya sea para cuestiones prácticas,
para nosotros poder utilizarlos para saber, darnos cuenta cuando viene un huracán, entre otros, o poder utilizarse nada más por contemplación, ¿verdad?, de la naturaleza. Ahora, ¿cómo se hace? Él llega y dice que, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso, verdad? De ir viendo cómo comparar una teoría mejor que otra. Hay que contrastar un sistema teórico con la experiencia empírica. Siempre es importante la experiencia empírica, pero ahora ese conocimiento teórico, ese enunciado teórico, ¿verdad?, o teórico con un poco de empirismo, lo vamos a contrastar con la realidad. Vamos a decir, mira, este enunciado de que, ¿cómo se dice? Vamos a hacer un enunciado de teórico. Pongamos el tema de la relatividad, ¿verdad?, de la relatividad de Albert Einstein, en el cual reconoce que el tema de la gravedad tiene que ver con un tema de curvatura y lo de curvatura y de masa y de la atracción entre objetos que tienen masa. Y ahí se puede ver que el universo no es como estático, sino que lo cambia lo que es relativo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la masa, puede atraer un objeto más a otro. Entonces, por ejemplo, el Sol, que tiene mucha masa, nos atrae a nosotros y nosotros damos vuelta ¿cómo se dice? Vuelta al Sol, pero también tiene que ver con algo relativo. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué método utiliza? En vez de inductivo, de cosas particulares a algo general, vamos de algo general, de lo teórico, a lo práctico, a lo real. De ciertas hipótesis, premisas o enunciados generales o teóricas, se contrastan con la realidad. Vamos a predecir, vamos a ver si en serio es cierto lo que se da. Lo que yo teoricé por medio de esos conceptos abstractos, o algunos generales, ¿verdad?, abstractos y generales, vamos a ver si se da, se contrasta con la realidad. Entonces, con respecto al positivismo lógico, no negaría la inducción, o sea, él no está negando la inducción, pero dice que hace falta, ¿verdad?, que no es suficiente. Entonces, para eso propone también el proceso deductivo, de a partir de la teoría o principalmente de hipótesis, contrastamos y decimos, bueno, se logró, esta funciona o es más verdadera. Ahora, la conclusión del deductivo es lo que se puede ser refutado. El punto es que ya esa conclusión que se llega, o esa primera premisa teórica, pueda ser refutada. ¿Qué quiere decir refutada? Puede ser verdadera o falsa. Puede ser que llegue otra teoría y diga, mira, no, estás mal, eso no es así. Esto es de otra forma. Mira, los animales en el fijismo los que han sobrevivido a través de diluvios u otros fenómenos naturales que han extinguido la gran cantidad, son los que han sobrevivido ahorita. Y se ha dado por X o Y razón. Y sabes que después la de Darwin, y esta también puede ser refutada, ¿verdad? Es decir, no solo ver si es verdadero, sino la posibilidad de que sea falso, por lo cual la teoría o hipótesis puede ser refutada. Podemos poner el ejemplo también aquí arriba. Un método, el de cisne, de verdad, todo cisne es blanco. De alguna u otra forma podemos contrastarlo con alguna cuestión de la realidad y bueno. Entonces vamos a seguir. ¿Cómo se hace esta deducción? Se formula primero una hipótesis, podemos verlo aquí arriba. Primer paso, observamos el mundo. Ahora, si concuerda con la hipótesis, se mantiene provisionalmente esta hipótesis, se cree que es un enunciado verdadero, y si no concuerda, entonces se descarta la hipótesis. Aquí se hace la falsación. Si en la experiencia esta observación de mundo no concuerda, entonces hay que cambiarlo. A este proceso se le llama de inferencia modus tollens. Otra forma de ver la deducción es H, es la hipótesis.
Entonces B, ¿no? Si se da esta hipótesis, entonces se debe leerse si todos los cisnes son blancos, la hipótesis, entonces el cisne B es blanco. Pero, según Popper, si encontramos un cisne que no sea blanco, B negativo, H, entonces B, leemos esto aquí arriba, si encontramos un cisne que no sea blanco, negativo B, el cisne no es blanco, entonces refuta, hace ver que si tenemos esto, no se da esto, entonces está refutando esto, llegamos a decir que esta hipótesis no es verdadera. Esta premisa, esta hipótesis, esta razón que estoy dando para llegar a esta conclusión no es verdadera. Lo mismo también podría sugerir con temas de enunciados ya más abstractos, ¿verdad? Que tiene que ver, por ejemplo, la teoría de Einstein sobre la luz y sobre la relatividad, entre otras. O teorías, por ejemplo, de las partículas subatómicas, entre muchas otras. Ahora, con respecto a fasciacionismo y teorías rivales, hay teorías rivales para solucionar este problema. Las teorías que aciertan mucho son las que se van a tomar como mejor, ¿verdad? Como funcionales, se van a tomar esas en vez de las pasadas. Entonces, para lograr eso se necesita lo que son experimentos cruciales. Estos experimentos cruciales es de vital importancia. Este permite contrastar simultáneamente dos o más hipótesis o teorías rivales. Por ejemplo, Copérnico y el heliocentrismo versus el geocentrismo de Ptolomeo. Copérnico era una teoría en la cual con Copérnico llegó y dijo, mira, con formulaciones matemáticas, llegó y dedujo que el centro del universo no era la Tierra, sino que es el Sol. Entonces por eso se le llama heliocentrismo. Y empezó a chocar, a contradecir y a encontrar, a acertar muchos fenómenos, ¿verdad? Muchos fenómenos que se podían ver a la par del geocentrismo de Ptolomeo. Ptolomeo básicamente creía que el centro del universo, Ptolomeo y Aristóteles, era la Tierra, y generaban sus cálculos matemáticos a través de observaciones y demás, pero no lograban predecir o explicar de manera correcta lo que se veía. Habían algunos errores con respecto a sus teorías, a las teorías que se daban. Y Copérnico, junto a Galileo, entre otros científicos, lograron generar una nueva teoría, a la vez con un nuevo método, en el cual llega a predecir mejor, a ver que sí se logra calcular dicho, ¿cómo se dice? Dicha teoría. Entonces, dado lo anterior, la teoría científica nunca puede ser verificada, solo esperan que la realidad las desmienta o las refute. Luego de eso surgen nuevas teorías y así sigue. Es decir, ninguna teoría podrá alcanzar la verdad, aunque podemos llegar a tal vez una probabilidad muy amplia, por lo cual el conocimiento científico es un proceso continuo de modificación y cambio y nunca es definitivo, es imperfecto. Nunca es definitivo. Vamos a llegar a cierta probabilidad tal vez, o simplemente es imperfecto. Ahora, seguimos. ¿Qué es lo que pasa? Surge una teoría mejor que otra. Si las condiciones para fascinar son mayores, ninguna que otra. Vamos a ver principalmente qué enunciados son mejores que otros. ¿Verdad? Qué enunciados históricos son mejores que otros para poder contrastarlos y que sean falsacionistas. ¿Por qué? Porque así encontramos tal vez una ley universal o más universal. No sé si está mal dicho, pero podemos encontrar una ley universal. Entonces aquí pone el ejemplo, el planeta de Marte gira alrededor del Sol en movimiento elíptico. Eso es algo más particular. En cambio, dice que un enunciado bueno para que es científico es todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol en un movimiento elíptico. Este es más fácil de falsacionar que solo este.
que es algo más particular, pero solo para el planeta Marte. Entonces este es un enunciado más, más factible para contrastarlo, ¿de acuerdo? Contrastarlo y ver que hay ciertos errores, y con esos ciertos errores podemos hacerlo ver que es falso, ¿de acuerdo? Se dice que hay ciertos planetas que no necesariamente giran alrededor del Sol en un movimiento totalmente elíptico, bueno, totalmente tal vez circular o en óvalo, sino que tienen ciertos movimientos errantes. Por eso hubo una discusión antiguamente, eso es una cuestión que buscaba solucionar Ptolomeo y en la Edad Media los físicos, y después lo logró solucionar de una forma tal vez más fácil lo que es Galileo y Copérnico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, el segundo enunciado es mejor porque hay más posibilidad de refutar. Vamos a poner, por ejemplo, el tema del cisne blanco. Todo cisne es blanco. Es algo muy... Bueno, está bien, el todo cisne es blanco, es una universalidad del cisne. Pero tal vez algún término más amplio, que sería más fácil falseable, es si toda ave es bípeda. Y ya es algo más general. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el ejercicio, ¿verdad? Que hay un ejercicio que pone el Andrés, que dice: de los siguientes pares de hipótesis, indique cuál es más falseable que otra. Explique su respuesta. Entonces, podemos decir, los metales se dilatan con el calor y luego el hierro se dilata con el calor. Aquí la solución es la primera, la H1, la primera hipótesis. Los metales, estamos hablando de hierro y otros más, se dilata con el calor, por lo cual todo es más falseable. Tal vez haya alguno que no se necesariamente se dilate con el calor, o que ya esté dilatado, o que, bueno, que pueda refutarse. En cambio, el hierro es más fácil de comprobar. Este lo tendrían que hacer ustedes. Ahora, indique si la siguiente expresión, si es falseable o no. Hoy tengo examen y hoy no tengo examen. Aquí es como se diría, cuidado, pierde, ¿verdad? De las dos opciones no va a perder. Porque ahí está diciendo, hoy tengo examen y hoy no tengo examen. Está diciendo las dos cosas al mismo tiempo. Hay un principio de no contradicción ahí. Y lo que me gustaría decir de forma popular es como, cuidado, pierde, ¿verdad? No hay de forma de perder. Es como una apuesta, ¿verdad? Cuando se va a la ciencia, se genera una teoría, un enunciado teórico, y se apuesta a eso, ¿verdad? Con ciertas razones. Ahora aquí no tiene que cuestionarse sobre esto, ¿verdad? No se le va a buscar razones o no. Tal vez se comprueba uno o lo otro cuando ya se llega al examen. Ahora, ¿cómo sería correcto? Hoy tengo examen de mate y hoy no tengo examen de ciencias. Ahí ya se puede comprobar, ¿verdad? Cuando existe este O, ya se puede comprobar cuando llega el momento si se tiene examen o no de mate de ciencias. Cuando llega el momento, o cuando anteriormente le dijeron, mira, tal día tenés este examen y tal día no. Ahora, la propuesta deductiva ampliada por Carl Hempel, el modelo de deducción nomológico de la ciencia. Ya se vio el tema nomológico sobre enunciados y términos anteriormente, en el capítulo anterior, que tiene que ver con leyes universales y con conceptos más abstractos. Entonces postula que las leyes o principios teóricos cumplen el papel de premisas, ¿verdad? Cuando hablamos de un razonamiento o inferencias, hay premisas, razones, enunciados que llegan a una conclusión, ¿verdad? Entonces, si se dice, con la ley de la gravedad nos damos cuenta que un objeto va a caer al piso, ¿verdad? Un objeto va a caer al piso, puede ser este objeto, va a caer al piso. Más adelante vamos a hablar sobre el tema entre Aristóteles y Galileo, pero no importa. Entonces, por medio de la gravedad nos damos cuenta, la gravedad como un término teórico, podemos predecir de que este objeto va a caer en el piso, o va a caer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esta premisa. Segunda premisa que voy a poner, vamos a experimentarlo, entonces lo suelto.
y entonces si lo suelto, ¿verdad? Va a caer al piso. Lo solté, no lo empujé, ¿verdad? Lo suelto y ya vemos que va a caer al piso. Entonces lo solté, conclusión, ¿verdad? Lo solté y cayó en el piso. Ya cayó en el piso. Se va a romper, ¿no? Ya eso sería otra, o con otras teorías, si se rompe o no sería con otras teorías y demás. Entonces, ¿qué es lo que busca? Predecir un evento con la deducción, comprobar, experimentar, predecir. Entonces aquí ponemos el otro ejemplo de Einstein con su teoría de la relatividad. Al principio se le da teoría de la relatividad especial y él trataba de comprobar que, ¿cómo se dice? Que la luz que viene de otras estrellas, cuando pasa por medio de un eclipse de sol, no van a pasar de una forma directa, sino que van a verse relativizadas, o sea, van a verse en otra posición en vez de la posición que se creía según la teoría antigua de Newton, que tenía que ver con la gravedad. En el tema de la relatividad, entonces él formuló su teoría, su enunciado teórico, y después, esto lo pueden ver, ¿verdad? En YouTube. No puse un link, pero lo pueden buscar en internet, ¿verdad? Cómo se comprueba la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces se hicieron observaciones en Brasil y en África, que iba a suceder un eclipse, se podía llegar a ver un eclipse total de la lunar. Se tomaban fotos y con eso se llevaba, bueno, un tipo de foto, ¿verdad? No una foto normal, un tipo de foto para poder ver eso. Es con una tecnología de ese tiempo. Y con eso se comprobó de que los cálculos realizados, teóricos, que generan ese enunciado de la teoría de la relatividad, se comprobaban mucho mejor que los de ¿cómo se dice? Que los de sobre la teoría de la relatividad del autor que ya les había mencionado, de la época moderna. Entonces, de Newton, disculpen. Entonces se lograba. Entonces, de alguna u otra forma, se superó. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hay en tema de fortaleza de las teorías? Para Popper, la dimensión lógica y epistemológica, estas deben de resistir los diversos embates. Lógica es de eso, ¿verdad? Inducción y deducción tienen que ser sólidos, no tiene que haber huecos, que son huecos, que faltan algunas premisas, algunos experimentos o algunos datos teóricos. Y además, epistemológico, que se sepa sus límites, ¿verdad? Los límites tanto sociales, bueno, básicamente, y metodológicos. Ahora, estas deben de resistir a diferentes embates, ¿verdad? Diferentes ¿cómo se dice? Diferentes enunciados que le digan, no, usted está mal, eso es falso. Y no solo eso, esto no es falso, sino que también esto es de otra manera. De aquí surgen dos posiciones, que lo divide en un contexto de descubrimiento y de justificación, que tienen que ver más con el proceso de cómo se hace la ciencia. El de descubrimiento es algo más subjetivo, personal, ¿verdad? Lo ve un psicólogo, ¿verdad? Que tiene que ver también algo más histórico-cultural, en la cual surge una idea, un enunciado, es como eureka, se me surgió una nueva idea, pero él llega y dice que en la ciencia lo que hay que ver, en la fortaleza de las teorías, no es tanto el ámbito subjetivo a través de lo psicológico, sino que es a través de la documentación lógica de las teorías científicas, a través de la formulación consistente de ideas. Ahora, y el método adecuado, que es la cuestión epistémica, que ya lo hablamos anteriormente, ¿de acuerdo? Que eso es la forma en la cual nosotros podemos valorar mejor una teoría que otra, no tanto el proceso psicológico cognitivo, sino de que en serio se pueda contrastar, que tiene que ver con la lógica, de aplicar bien la estructura de razonamiento, y lo epistémico, de ver que hasta qué punto el método podemos encontrar cierto grado de verdad o no, y en este caso sería el deductivo.
Ahora, un ejercicio, realice un cuadro comparativo entre la propuesta del Círculo de Viena o los positivismos lógicos con sus autores hasta Popper, ¿verdad? Porque hay diferentes autores y también está Popper y un autor de post-Popper, ¿verdad? Que trata de ayudar a Popper, bueno, hace crítica y trata de ayudar al tema de falsacionismo de Popper. Y otro es explicar la diferencia y similitud entre deducción e inducción, que son dos formas o métodos para llegar a una conclusión con la cual se basa la ciencia o nos basamos nosotros para comprender también la realidad, para aprender sobre la realidad y a partir de esto construye ejemplos. Con esto se pueden ayudar con el capítulo anterior y con cursos de lógica que de alguna u otra forma se pudieron haber visto en el colegio. Ahora, tercero, los paradigmas y revoluciones científicas de cómo. Aquí ya no vemos solamente el tema del método, del cómo, la forma en la cual nosotros llegamos a un conocimiento científico. ¿De acuerdo? No tiene que ver básicamente con eso. Él se da cuenta que el falsacionismo no es suficiente para comprender un conocimiento científico. Popper llegó y dijo que simplemente con una forma de refutar una hipótesis ya se acaba. Se acaba lo que es la teoría, ¿verdad? Se pone falsa y hay que buscar otra teoría mejor. Kuhn toma eso también, ¿verdad? Toma eso de vista de que si hay que buscar otra teoría mejor, bueno, tal vez ahora no, hay que cambiar de teoría, o sea, se cambia de teoría. ¿Y qué es lo que hace? Kuhn amplía no solo a lo metodológico o tipo de método, como lo hacían los autores anteriores, sino que introduce lo que es la historia de la ciencia. Él además de ser físico, él estudia lo que era filosofía e historia de la ciencia para comprender mejor cómo funciona la ciencia. Para esto propone examinar los periodos de cambio de las teorías científicas. Cómo se van cambiando, por ejemplo, la teoría de Aristóteles de que el centro del universo es la Tierra y los planetas giran alrededor, el Sol también. Y el momento histórico, ¿verdad? El momento histórico de ellos, cómo lo veían, qué avances científicos tenían o no, avances conceptuales que ellos tenían o no, y cómo se va cambiando a través de la historia, van generando problemas y generando nuevos conceptos científicos, conceptos técnicos enunciados científicos, y se ven más problemas y cómo se genera una nueva teoría que llega con sus aspectos históricos, ¿verdad? Sus sucesos históricos que ayudan a realizar un cambio, una nueva perspectiva. Esta perspectiva es muy interesante, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos momentos grandes de revoluciones que han ocurrido en la historia de conocimiento no son de historia de conocimiento científico, de método, sino también es una revolución que, ¿cómo se puede decir? Social, cultural, entre otras, ¿verdad? Se relaciona todo eso. Entonces, no solamente en lo metódico, sino que tiene que ver con algo social, algo histórico, cultural, entre otros. Ahora, con esto se reconoce un patrón y explica el conocimiento científico. Por ejemplo, ya hablamos de la revolución copernicana y de la ptolomaica y aristotélica, ¿verdad? Que esta última estaba fallando, tenía ciertos fallos, lo que veían no se podía calcular bien, no lo calculaban bien. En cambio, la copernicana y la teoría de la excéntrica empezaba a calcularse mejor, pero hay un pero, ¿verdad? Al final esta se mejoró y se hizo un cambio no solamente en la teoría, sino también en la forma de que se hace ciencia. Pero vamos a verlo esto de una forma. Ahora, el uso de la matemática, cuantificación. Cuando vemos este cambio de lo aristotélico ptolemaico, era más de que ellos veían, más una forma de intuición, de ver lo que podemos ver y después calcular. Ahora aquí el uso de la matemática es muy importante. Bueno, ellos vean las cuestiones cualitativamente, ¿verdad? Peso, color, no sé, modo áspero, que puede ser áspero, no áspero, ¿verdad? Cuestiones de cualidades, en vez de lo cuantificable que tiene que ver con números. Entonces el uso de la matemática
y el centro del universo es el Sol, prueba con cálculos matemáticos y luego con Galileo, bueno, esto fue Copérnico, ¿verdad? Usa la matemática, cuantificación, para reconocer que el centro del universo es el Sol. Hay una influencia pitagórica y Platón, que eso lo pueden buscar en el libro Ciencia en su Historia, de la ciencia de su historia que se utilizaba anteriormente. Y luego se prueba con cálculos matemáticos. Ya más adelante, Galileo también utiliza lo matemático y lo prueba ya con lo empírico, con el telescopio de Galileo, ¿verdad? Lo observa, es como una extensión del mirar, observa que en serio las teorías de Aristóteles que mostraban que se basaban en lo cualitativo no necesariamente eran ciertas, y comprueba que tenía razón la revolución copernicana, que tenía razón Copérnico. Empieza a ver que lo que proponía Aristóteles y Ptolomeo no funcionaba. Por ejemplo, creían que el centro del universo era la Tierra, pero no solo eso, sino que la Luna, el Sol y los otros planetas eran perfectos, eran círculos perfectos. Estaban hechos de éter y eran perfectos, éter era un elemento perfecto. Y se dieron cuenta, ¿verdad? Como el Galileo empezó a ver que en la Luna, ahí, si fuera perfecto, no habría, ¿cómo se dice? Sería como un círculo perfecto, sería plano. Bueno, plano no, sería, no tendría, digamos, como huecos. Y se empezaron a dar cuenta de que la Luna tiene cráteres. Entonces, lo que promovía Aristóteles empieza a ver con esas observaciones, con esos experimentos, que no necesariamente eran totalmente verdaderos. Empieza a falsearlos, a contradecirlos. Ahora, sobre esto se puede profundizar en este video, que no lo vamos a abarcar ahorita. Ahora, ejemplos de estos paradigmas. Viene Aristóteles y Ptolomeo y generan una teoría sobre el universo, sobre astronomía, no astrología, ¿verdad? La astronomía. Y sobre la ubicación y una forma de hacer, el cómo hacer ciencia. La adopta el cristianismo, se lleva muy bien con el cristianismo, la adopta el cristianismo. Ya quizá hay una cuestión no solamente de hacer ciencia, sino que la adopta una cuestión ideológica, cultural, social. Y luego choca, ¿verdad? Empiezan a ver ciertas personas en la época medieval que los cálculos no son muy buenos, que hicieron Ptolomeo y Aristóteles, empiezan a ver que la teoría no es totalmente buena, y luego empiezan otros a proponer, Copérnico y Galileo, aunque le tenían mucho miedo a la Iglesia Católica, porque en ese tiempo era como, si decían que el centro del universo no era la Tierra, es ir en contra del dogma cristiano, por lo cual es ir en contra de sus principios. Si iba en contra de sus principios, llegaba y los castigaban, o cosas peores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un choque, hay un conflicto, genera una crisis entre esta teoría y esta teoría, pero no solo la teoría, sino que hay un choque de crisis de la forma de ver el mundo en ese tiempo. También había un choque de crisis político, ¿verdad? En el ámbito político, lo feudal ¿cómo se dice? A lo a algo más democrático, ¿verdad? Feudal a un sistema más democrático. Habían problemas el tema del cristianismo, ¿verdad? El cristianismo visto como una autoridad con la Iglesia Católica, y se genera el humanismo, la modernidad, después más adelante Martín Lutero con los protestantes, entre otros. Y ciertas circunstancias ayudaron a que Copérnico y Galileo lograran, en ese choque, en ese conflicto de vistas, además de que prácticamente lograran mejores cálculos y predicciones, obtuvieron después de ellos, sus teorías, no ellos, sus teorías obtuvieran mayor
como se dice, mayor peso político, mayor ganancia de la comunidad científica, mayor apoyo, es lo que quería decir. Y luego ya se llega a este nuevo paradigma, se deja este y se llega a Copérnico-Galileo. Y así se puede ver con muchos otros, o en otras ciencias, etc. Ahora, ¿qué repercusiones se dan sobre este tema de paradigmas de Kuhn? La revolución científica no solo es de conocimiento y visión del mundo, sino del entorno social, cultural, valores y otros. Estos influyen en el conocimiento científico. Más adelante vamos a ver en los capítulos 4 y 5 que no necesariamente la ciencia es objetiva o sí, totalmente objetiva. Ahora, en su momento se respaldaba el geocentrismo por poder político del cristianismo que dominaba el pensamiento occidental. Bueno, ahí ya vemos eso. Ahora, ¿qué otra repercusión? Comprender el conocimiento científico es mucho más que verificación y falsación. Trata de decir, mira, este conocimiento científico va más allá de solamente el método. Un método de verificación o de contrastación, de falsación. Sino que influyen aspectos históricos del contexto histórico-cultural que da apoyo a teoría y métodos científicos. Entonces hay periodos de crisis, como ya vimos, choque de teorías, y luego cuando una comunidad queda reducida, se genera un nuevo paradigma, o paradigma en juego, ¿verdad? Que es el que va a predominar. Ahora, un paradigma puede sustituir o subir al anterior, como lo vimos aquí atrás. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros vemos estas bolitas, pueden ser otro tipo de teorías sobre el tema, solo que estas teorías no eran muy bien recibidas en su tiempo o no tenían un sustento teórico experimental muy bueno, y algunos de estas influyeron sobre Copérnico y poco a poco se hicieron más grandes cuando vieron problemas acá y se perfeccionaron y pudieron ser un paradigma, una forma, una teoría y modelo en el cual se adopta. Ahora, entonces, hay que entender qué es paradigma. Ya que hablamos de paradigmas, ahora qué es. Hay muchos conceptos. Primero se empieza con que los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Esto lo dice al principio, pero se le hacen críticas. Luego, Gallardo lo expone de una forma más fácil, ¿verdad? Los paradigmas son modelos o patrones generales sobre el mundo aceptados por comunidades científicas. Ciertas comunidades científicas van aceptando o no estos modelos, esta forma de hacer ciencia. Y luego ya para poder perfeccionar ese concepto de matrices, de paradigmas, construye con lo que son matrices disciplinares. ¿Qué son? Una matriz disciplinar comprende los compromisos compartidos por un grupo de científicos y, en un sentido restringido, consiste también de los casos de los problemas concretos de una comunidad de científicos. Básicamente, estas matrices, volvemos a lo mismo, hay una comunidad científica, se ven ciertos problemas, buscan teorías y se llegan a acuerdos. Y estas comunidades científicas tal vez pueden chocar con otras. Con otras que tienen otros modelos, otras teorías y demás, y van a chocar en algún momento y de alguna forma, dependiendo la practicidad tal vez, algunas les ganan a las otras, ¿verdad? Y esas formas, esas matrices disciplinares van a ver o solucionar esos problemas de manera distinta. Eso es lo importante. Ahora, paradigma como matriz. Entre los componentes de la matriz disciplinar destacan las generalizaciones simbólicas, que son las expresiones empleadas por el grupo sin cuestionarlas, que pueden verterse de una forma lógica, ¿verdad? Son expresiones, son supuestos que tienen un grupo, ya sea científico o cultural o histórico, y que no se ponen en duda, y se generaliza, ¿de acuerdo? Y luego están lo que son los modelos, ¿verdad? Los modelos son los que proporcionan al grupo las analogías preferidas o, cuando se sostiene a fondo, constituyen una ontología.
Ahora, los modelos tienen dos tipos de carácter. Modelos son modelos de, como cuando vemos un modelo de ciencia, lo que sería bien la ciencia. Ahora, aquí pone un ejemplo, el modelo de la cuestión heurística, por ejemplo, cuando el comportamiento del gas puede compararse, ¿verdad? Se piensa que el gas, las moléculas, ¿verdad? Los átomos del gas son dispersos, ¿verdad? Muy dispersos. En cambio, por ejemplo, cuando sí, es muy disperso. En cambio, algo más sólido, ¿verdad? Básicamente los átomos están muy unidos, por eso se hace sólido. Entonces se compara lo que es el gas como cuando unas bolas de billar, uno le pega la bola y empiezan a dar vueltas las bolas. Bueno, le pega bien duro, ¿verdad? Porque si no se queda así. Cuando le pega bien duro y bien, de una buena forma, empiezan a dar vueltas por todo lado de una forma sabrosa. Eso se llama una analogía. Es un tipo de razonamiento que hacemos nosotros. Y luego, el segundo, que es un ámbito meramente metafísico. ¿Qué quiere decir metafísico? Que va más allá de la metafísica, algo ontológico, de la teoría del ser, en la cual llega a decirnos, bueno, esto es así y no es de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, cuando se afirma que el calor del cuerpo es la energía cinética de sus partículas constituyentes. Básicamente se da por hecho, ¿verdad? Se afirma que el calor del cuerpo es la energía cinética, bueno, se da por hecho eso. Ahora, con respecto al tema de los ejemplares, son sus soluciones a problemas concretos aceptados por un grupo como paradigmáticas. Bueno, vamos a ver esto poco a poco, más adelante en este video. Vamos a ejemplificar. Ahora, ejemplo. La idea central respecto a los paradigmas es que se trata de modelos que generan una serie de problemas y soluciones particulares. Por ejemplo, un modelo general, un paradigma, lo constituye en este sentido la visión que concebía que el planeta Tierra se encontraba inmóvil en el centro del universo. Ahora, ¿por qué? Este paradigma de la Tierra inmóvil no se reduce a una teoría, pues responde a una percepción cotidiana más general. Aquí es donde entramos sobre el tema de hay unas generalizaciones simbólicas básicas, ¿verdad? Hay una percepción cotidiana más general que la tierra debajo de nosotros, de nuestros pies, no se mueve. Nosotros vemos y por tal vez no podemos ver tanto, ¿verdad? Nuestra imperfección, no sea imperfección, sino nuestras posibilidades o nuestros límites no nos hacen ver que nosotros podamos ver que la Tierra se está moviendo alrededor del Sol y rota sobre sí misma. Entonces no podemos ir más allá. Aquí es donde decía yo que Aristóteles y Ptolomeo en ese tiempo no tenían los instrumentos, la tecnología, los instrumentos, ni tal vez el bagaje conceptual para poder dar a una teoría tal vez más eficaz. Ahora, salvo los esporádicos episodios de temblores y terremotos, bueno, que se mueven nada más por terremotos, y ahí se podían generar otras teorías. Ahora, esto es una percepción e intuición básica. Asimismo, también compaginó siglos después con la visión religiosa cristiana que nos ubica en tanto hijos de Dios en el centro del universo. O sea, esta teoría de Ptolomeo se compagina con una cuestión ideológica y religiosa y cultural, y por lo cual va a ser más defendida. Ya sabemos de que las religiones influyen mucho en la mente de las personas, las ideologías también. Entonces vamos a defender más lo que es una teoría o un enunciado, ¿de acuerdo? Una verdad. Entonces no se trata solo de teorías científicas, sino de lo que antecede, así como de sus consecuencias, incluso en la esfera moral, social y cultural, lo cual configura toda una visión de mundo. ¿De acuerdo? Cuando pasamos de la visión ptolomeica, aristotélica, adoptada por el cristianismo, ahí empiezan a haber choques culturales, ideológicos, políticos y a la vez científicos, y hay todo un cambio social y cultural, no solo científico. Ahora, no necesariamente lo produce la ciencia, sino que hay todo un movimiento social, político, bueno, en un contexto histórico, puede ser, bueno, de muchas cosas, ¿de acuerdo? No solamente lo científico, y los científicos son una parte de ese cambio, de esa visión de mundo. Ahora, no solo es una parte, también ayuda,
¿verdad? No es una parte, no solamente una consecuencia, sino también puede ser una de las causas que ayude a cambiar. Ahora entonces, vamos a poder ver un ejemplo que les mencioné anteriormente. Sobre la caída de un cuerpo, estaba el paradigma de Aristóteles, en el cual decía que si tiramos una piedra y una pluma va a caer más rápido la piedra. Él llega a esa conclusión simplemente por observación. Él igualmente que bueno, tal vez con los empiristas, él creía que nosotros éramos como una hoja blanca, decía la tabla rosa, y que poco a poco, con el conocimiento, con lo que vamos percibiendo y después con la razón, vamos moldeando lo que es el conocimiento y generando conocimiento. Entonces vemos que pasa eso, una pluma cae más lento que una piedra. Y eso es lo que llega a decirse. Entonces, en el ámbito estrictamente, en cambio, Galileo llega y dice que no, que en un vacío, ¿verdad? Sin que haya algo, aire o algo que haga que cierto objeto con ciertas cualidades vaya más lento, no importa el peso, ¿verdad? No importa el peso, aquí el peso tenía que ver con respecto a Aristóteles, ¿verdad? Una cualidad, el peso. Él llega y dice, no importa el peso, ¿no? Tiene que ver con algo más matemático, una gravedad, y en qué tanto jala la gravedad, que es algo teórico, ¿verdad? Y que tiene que ver con matemática, se puede calcular que la masa va a traer a los cuerpos, bajo una misma, ¿cómo se dice? La pluma no va a caer después, sino que van a caer al mismo momento. Y para eso se utiliza un tema más de cálculo matemático. Pueden ver en este enlace YouTube una explicación del ejemplo. Y lo que tenemos que tener claro, que para Kuhn los fenómenos observados son siempre los mismos. Bueno, siempre observan lo mismo, ¿verdad? Galileo también va a ver lo mismo. Pero lo que cambia es nuestra perspectiva y análisis, el modo en que lo explicamos y lo comprendemos. Esta imagen la recuperé de esta página, básicamente. Entonces, en el tema de la perspectiva es muy importante. Aquí nos vemos el tema de la Hellstatt en psicología. Todo depende de la perspectiva. Bueno, estos son alemanes. Todo va a depender de la perspectiva de un mismo fenómeno. Vamos a ver la figura 4. Vamos a ver dos perspectivas de esta figura. Si nosotros lo vemos desde acá, desde alguna forma, esto puede ser el pico de un pato, ¿verdad? Esto es el ojo de un pato y aquí la parte atrás de la cabeza. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, esto pueden ser orejas, esto el ojo y esto lo que es la boca y la nariz de un conejo. Dependiendo de la perspectiva de un fenómeno, un hecho, vamos a ver algo, una u otra cosa. Es lo que ya terminaba de decir Kuhn. Entonces entran en juego aspectos que van más allá de la lógica, del método y de la consistencia de las teorías. El tema entonces entra otra vez entre lo cultural, político, religioso y demás. Nos va a influir en nuestra percepción o en lo que nosotros vamos a creer. ¿De acuerdo? Entonces, con la Hellstatt se generan nuevos conocimientos por Kuhn. Bueno, según la Hellstatt, ahí se generan nuevos cuestionamientos por Kuhn. Dice que los paradigmas en sí, los paradigmas son inconmensurables entre sí. Por medio de que tiene ciertos métodos, cierta forma de ver el mundo, no se va a solucionar por problemas de este paradigma, y este paradigma con sus métodos no va a solucionar con sus métodos, su forma de ver el mundo, ya que está influenciado por otras cosas, ¿verdad? Por la ideología y demás que hemos visto, no va a compaginar con esto. Ahora, se puede poner en cuestión si hay avance o no. Eso lo vamos a ver más adelante. Tal vez lo podemos ver con la Catos específicamente. Entonces no podemos evaluar un paradigma con las reglas del otro. Tampoco hay un lenguaje en común que permita la comparación entre ambas perspectivas. El lenguaje que había antes es diferente a otro. Ahí unos pueden decir que el lenguaje avanza o no, pero eso se toma en una discusión epistémico-filosófica desde el empirismo, lo epistemológico empirismo y
y racionalismo, puede ser ontológico, lo idealismo, el realismo, entre otros, que eso no vamos a ver acá. Entonces surgen, dadas estas características de los paradigmas, Kuhn tuvo que explicar los mecanismos de cambio y sustitución de estos modelos explicativos. Surgen preguntas. ¿Por qué se abandona un paradigma? ¿Verdad? Aparte de lo que formula Kuhn, surgen estas discusiones. ¿Por qué se abandona un paradigma? ¿Cómo se produce la transición de uno a otra? Ahora, si son modelos explicativos distintos, no necesariamente uno mejor que otro, puede haber progreso de conocimiento y la ciencia. Vamos a llegar a conocer una verdad otra vez. Puede haber progreso o no. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para Kuhn no. Para Kuhn lo que pasa es esto. Los paradigmas, afirma Kuhn, atraviesan ciertas fases o periodos para llegar al concepto de ciencia normal, a lo que ya llega toda la comunidad y dice, bueno, esto es la ciencia, con esto alcanzamos lo que creemos que es verdad, o lo que creemos que es una ley universal, o lo que creemos que está bien. Entonces, la primera puede denominarse precientífica, ¿no? Antes de la ciencia. Se trata de una etapa en la cual no hay una comunidad propiamente, es decir, no hay un consenso entre investigadores acerca de un modelo explicativo de la realidad. Por esta razón no existen tampoco conceptos, significados comunes, ¿verdad? Son un montón de comunidades tal vez científicas que tratan de darle un conocimiento o dar una explicación de la realidad. En la antigua Grecia se dio eso, ¿verdad? Existían Demócrito, existía Aristóteles, existían los pluralistas, bueno, son otros temas tales, los pitagóricos, Platón, que trataban de explicar lo que es el mundo, si tiene origen o no, entre otros. Eran muy diferentes. Ahora, estos eran comunidades precientíficas, en ese su tiempo era prefilosóficas, científico también, ¿verdad? Que en ese tiempo no era muy diferente. Ahora, como segunda etapa de logro, sucede cuando un investigador realiza un descubrimiento, acuña un concepto o formula una teoría que tiene éxito para resolver problemas, los cuales quizás no pudieron ser resueltos de manera aislada en la etapa anterior. Ya ahí surge uno que empieza a ganar terreno, empieza a solucionar con sus teorías los problemas y hacer ver que las teorías de los otros son no se pueden resolver. Aquí toma mucho en el tema de la ciencia, mucha importancia lo que es Aristóteles. Ahora, la tercera, la conversión, en la cual la comunidad científica se persuade de lo adecuado que ha sido formular la teoría en la etapa. En este momento se ha alcanzado lo que es la ciencia normal. La comunidad científica sigue teniendo problemas, por ejemplo, Aristóteles en su momento, Galileo en su momento, ¿verdad? Tuvo problemas con el Papa, y poco a poco, ¿verdad? Tuvo problemas, tuvieron éxito, pero empezaron a tener problemas y de que no se aceptaba por la sociedad, y después poco a poco se va convenciendo a los científicos y también poco a poco la sociedad misma va cambiando la vista, la cultura, la forma, las ideologías, entre otras, y ya se acepta. Entonces se le llama lo que es ciencia normal. Entonces, la ciencia normal consiste en una etapa histórica en la cual hay un consenso de una comunidad científica, ¿verdad? Ya es un consenso, se hace una comunidad científica acerca de los problemas que deben resolver, sustentados en un modelo explicativo particular. Ya vemos un modelo, ya lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Un modelo que establece lo que es un método, una forma de llegar a una verdad, que podemos encontrar, o qué disciplinas podemos ver, entre otras. Ahora, en dicha ciencia normal o nueva ciencia normal sirve como punto de partida o base para la investigación. En esta etapa, los métodos y las estrategias sobre la forma en que han de solucionarse dichos problemas, método científico que conocemos, también están sustentados por el paradigma. ¿De acuerdo? El paradigma tiene que ver con cuestiones sociales, ya lo vemos, ideológicas, religiosas, puede ser, y más. Ahora, en el paradigma antecede a la ciencia o conocimiento científico. Y el método, que fue lo que se centraron, lo que fueron los positivistas lógicos y el fasacionismo de Karl Popper. Aquí están las etapas, que la pueden ver más específicamente tanto aquí como en el libro, en la unidad dialéctica modular. Y podemos hacer esta práctica, ¿verdad? Entonces, la ciencia es pragmática, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ¿será que
utilizamos una ciencia normal, ya sea porque funciona o simplemente influye la sociedad. Ahora, ¿la ciencia es progreso o no? ¿Verdad? Kuhn dice que no, pero podemos cuestionarnos eso, ¿verdad? Porque si de alguna u otra forma nosotros vemos que ha funcionado, ¿no?, la ciencia, tenemos tal vez más comodidades por algo que es pragmática o no, o puede haber otra composición. Explique. Ahora, crisis y revolución científica, para seguir con Kuhn y poder ir terminando con Kuhn, que es bastante amplio. Ahora, lo primero que se debe afirmar es que, desde la perspectiva de Kuhn, ningún paradigma o modelo explicativo puede resolver todos los problemas a los que se enfrenta, incluso de su misma gestación. Por ejemplo, la relatividad general de Einstein no puede explicar el ámbito ético, ¿verdad? Cuando hablamos de física, la física como ciencia, está el tema de la relatividad general de Einstein, pero tiene que ver con algo macro, que tiene que ver con planetas, con el universo. En cambio, con el universo las cuestiones grandes, ¿verdad? Planetas, sistemas solares, galaxias y demás, que funciona muy bien, el tema de la relatividad general, y tal vez superó a Newton, pero eso no explica el ámbito micro, que es cuando ya hablamos sobre el tema de átomos o micropartículas, entre otros. Básicamente es muy distinto lo que se ve en el ámbito micro, partículas, con respecto a lo que propone Einstein, y es algo que tal vez hasta se contradice. Einstein mismo se metió en ese tema, fue uno de los precursores y bueno, es un problema que surge ahí en la física. Ahora, Kuhn reconocía estos problemas y los denominó anomalías, ¿verdad? En la física hay problemas y hay anomalías, no se pueden llegar a un consenso. Y en esta etapa de la ciencia normal, estos enigmas pueden relegarse a un segundo plano, siempre y cuando no sean muy numerosos. Si hay alguna anomalía y si no son numerosos, entonces se deja por ahí, ¿verdad? Tal vez pueda volver a entrar a discusión, pero se deja por ahí, no se le da mucha importancia, a menos de que sean muy numerosos, ¿verdad? Que ya sean muy numerosos y se están criticando, como le sucedió después de muchos siglos a la teoría de Ptolomeo y Aristóteles. Y por otra parte, que la ciencia normal pueda resolver otra cantidad importante de problemas. Ahora, anomalías pueden tolerarse. En este sentido, su idea de ciencia normal se opone claramente al falsacionismo de Popper, visto en la sección anterior, pero sí crece la cantidad o son problemas cualitativamente serios de anomalías, compromete la teoría, ¿verdad? Y así, pues, lo que hicimos anteriormente. Si esto pasa, las comunidades científicas empiezan a profundizar las anomalías, y si surgen más inconsistencias, más problemas y se ve que no es suficiente la teoría para poder dar la solución a esos problemas o a esas observaciones que se están dando u otros, entonces surge así crisis, ¿verdad? Y esa crisis es una nueva propuesta y puede generar un nuevo paradigma, ¿verdad? Se puede ir generando un nuevo paradigma que llega a chocar. Ahora, transición de paradigma, una sola anomalía, incluso un número reducido de ellos, no puede derribar un paradigma vigente, ya lo vimos. Un paradigma no puede ser rechazado mientras exista otro rival consistente y no disperso, es decir, un paradigma grande que pueda discutir y pelear y luchar contra un paradigma que tenemos actualmente o que se tiene en su momento histórico. Tiene que conseguir un rival sólido. Vemos un rival sólido fue el copernicano, y muy sólido, que le llegó a ganar al de Aristóteles. Y finalmente, la sustitución de un paradigma por otro conlleva a una revolución científica. A eso es lo que se llama revolución científica. Entonces, en síntesis, primero está la presciencia, ¿verdad? Ciencia, antes de la ciencia. Esta ya la habíamos visto, generará la ciencia normal, ¿verdad? Con todos esos procesos que vimos. Luego, por medio de la ciencia normal, empezamos a investigar, a ver, y reconocemos que hay anomalías. Algunas se desechan, pero si se empiezan a crecer, entonces vamos a ver un problema, vamos a generar una crisis de anomalías, se empiezan a generar modelos alternativos
algunos de esos modelos van a funcionar o no, y algunos se pueden generar grandes y se genera un paradigma, un modelo alternativo grande paradigma que compite contra el paradigma que se hizo, se genera una revolución científica y se cambia de paradigma. De esa forma de ver, esa perspectiva de ver el mundo. Por lo cual también la forma de hacer ciencia y la forma en la cual adquirimos un conocimiento científico o el concepto de verdad que tengamos, entre otros. Entonces se la abandona, como ya hemos dicho, la idea de que el conocimiento científico se acumula progresivamente y postula que en la historia de la ciencia lo que ocurre más bien son sucesiones paradigmas. Ahora vuelvo a preguntar, ¿hay progreso en esta sucesión o no? Él dice que no, simplemente es un cambio de perspectiva, como lo vimos con la Gestalt. ¿Usted qué cree? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Por qué? Ahora, hay progreso al solucionar problemas particulares, más no en paradigmas. Las hipótesis alternativas que se proponen durante los periodos de crisis entran en disputa para ocupar el lugar del paradigma en decadencia. Recordemos que las hipótesis pueden ser vistas como perspectivas, esto ya lo vimos. Y luego, ¿por qué afirman los científicos que existe progreso? Bueno, las revoluciones científicas concluyen con una victoria total de uno de los campos rivales. Dirá alguna vez ese grupo que el resultado de su victoria ha sido algo inferior al progreso. Eso sería, bueno, tanto como admitir que estaban equivocados y sus oponentes están en lo cierto. Bueno, entonces, básicamente lo que quiere decir es que cierta comunidad científica no va a aceptar hasta que no va a aceptar o va a costar que acepte que los otros tienen razón, no solo científicos, sino la sociedad, y va a tener que haber mucho cambio, tanto político, social, económico, y los mismos científicos, tal vez algunos van aceptando poco a poco, van aceptándolo, tal vez otros no lo aceptan y siguen buscando cómo justificar su teoría, sus métodos y demás, pero llega un momento dado en que tal vez los mismos científicos mueren y ya llega una nueva era, ¿de acuerdo? Entonces el asunto es de poder, el ganador escribe la historia. O sea, también va en lo político, ¿verdad? El ganador escribe la historia. Hubo en ese tiempo también problemas contra la Iglesia Católica con algunos países y, y ahí resultaron ciertos ganadores, ¿verdad? Que van escribiendo la historia. Entonces, Kuhn aniquila la tesis positivista de la base empírica común, pero también invalida la postura alternativa de Popper. Un experimento crucial jamás servirá como juez neutral entre dos defensores de dos paradigmas opuestos. Ya lo hemos visto, lo hemos hablado. No solamente un contraejemplo va a derrumbar toda una hipótesis. El paradigma es algo más amplio que eso. Y, por ejemplo, la mecánica cuántica, la sala indeterminada versus Einstein, Dios no juega los dados. Einstein oponiéndose a la mecánica cuántica. Bueno, Einstein, de alguna u otra forma, hizo ciertas postulaciones en contra de la mecánica cuántica, que tiene que ver con lo micro, ¿verdad? Que hablamos anteriormente, que tiene que ver, habla mucho de la sala indeterminismo, entre otras. Pero bueno, eso pueden buscarlo más específico en internet. Einstein fue uno de los precursores también, pero a la vez llegó y dijo, Dios no juega los dados. Llega y dice, no, no hay indeterminismo, sino que todo está determinado, todo se puede calcular de alguna u otra forma. Y en la mecánica cuántica dice que va más allá de eso, que va con probabilidades. Entonces hay un choque, ¿verdad? El mismo Einstein descubrió, fue precursor, pero no acepta por tal vez sus prejuicios o por sus pensamientos antiguos, o tal vez no prejuicios, sino su postura política, religiosa, entre otros, no, no lo tolera, ¿verdad? No acepta el cambio, no acepta esa percepción, tiene una percepción, de hecho generó teorías en contra de esa percepción y hubo discusiones, pero no logró, ¿cómo se dice?, derrumbar ese tema de mecánica cuántica, ¿verdad? Que veríamos como una teoría amplia. Entonces Kuhn mantuvo la visión de que la ciencia no es, en última instancia, una empresa que se acerca cada vez a la verdad. Hay que renunciar a la verdad o a la probabilidad de llegar a esta perfección. La verdad es una idea de perfección, más no podemos llegar. En eso sí puede haber una similitud con ¿cómo se dice?, con Popper.
como actividades, realice un cuadro sinóptico entre Kuhn, positivistas y Popper. Traten de poner criterios propios para comparar, no solo semejanzas y diferencias. Traten de buscar otros criterios, ¿verdad? Puede ser método, puede ser social, como quieran, ¿verdad? Y pues después van poniendo qué dicen cada uno. Eso les puede ayudar mucho. También cómo hacer cuadros sinópticos pueden estar en este y en este, ¿verdad? Los dos son muy buenos. Duran menos de 4 minutos en estos dos. ¿Y cuáles diferencias hay entre Popper y Kuhn para explicar el cambio de grandes teorías científicas? Explique. Esto les ayudará mucho a comprender. Y traten de poner ejemplos de la ciencia, de historia de la ciencia, y se pueden ayudar mucho con este libro y también con el libro de la ciencia e historia que se utilizaba anteriormente, o con ciencia que ya ustedes han visto anteriormente en algunos, ya sea en educación diversificada o pueden investigar. Bueno, otras caracterizaciones contemporáneas de la metodología de la ciencia. Bueno, seguimos entonces con Emil Lakatos, con los programas de investigación científica. Fue estudiante de Popper y obviamente como buen estudiante filosófico hace crítica de las propuestas de sus maestros o de antiguos filósofos o científicos, entre otros. Él dice que la caracterización de Popper de la ciencia es ingenua, sobre todo cuando propuso de que el falsacionismo podía ser un evento que ya haga que una teoría científica, una hipótesis científica ya se descarte de una sola vez, ¿verdad? Con algo tan pequeño puede descartar algo tan grande. Entonces le hace esa crítica y trata de promover lo que él le llama falsacionismo sofisticado. O sea, tiene que ver con que propone Popper, pero también tiene que ver con lo que propone Kuhn, a la vez critica Kuhn, hace como una combinación. Dice que toda teoría tiene desde un principio hechos que no pueden ser explicados. Desde un puro principio, cualquier teoría no puede explicar todo. Siempre hay un margen de error. Y entonces ya anula lo que proponía Popper, ¿verdad? Que con una contraposición ya muere toda teoría, habría que buscar otra. El punto es que estas teorías de alguna u otra forma funcionan y siguen funcionando, aunque hayan unos contraejemplos, y se siguen utilizando. Entonces aquí surge el falsacionismo sofisticado, que dice que ninguna teoría puede ser falsada por una observación o experimento, pero sí por otra teoría que pueda superarla. Aquí estamos hablando ya de superar, de progreso, no como que lo ve más de perspectiva, sino aquí de que vamos progresando en el tema de conocimiento. Es decir, por otro modelo teórico anteriormente formulado, ya sea en proceso de crisis, como en el paradigma de Kuhn, que hay un proceso de crisis, hay como otro paradigma, otra teoría, en este ya no sería paradigma, sino una teoría que pueda predecir mucho mejor, pueda predecir, explique mejor lo que es la realidad o los fenómenos naturales, y tiene que haber una comparación conceptual y no solo experimental, ¿verdad? No solamente tiene que ver con algo del experimento. Yo anulo el juicio o la teoría con un experimento, si se pudo predecir o no, o si lo puedo demostrar o no por medio de los sentidos, ¿verdad? También tiene que haber una comparación conceptual. Tiene que ver con temas como se habló anteriormente en el capítulo pasado, con términos no solo empíricos, sino también términos teóricos, ¿verdad? Una comparación conceptual, términos y enunciados empíricos y teóricos o mixtos, ¿verdad? Mixtos son con términos teóricos y empíricos que tratan de explicar lo que son los fenómenos. Entonces tiene que haber una comparación conceptual de enunciados y de teorías, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con nuestro lenguaje. Se habló bastante en el capítulo pasado. Entonces, el triunfo de una teoría sobre otra dependerá entonces de una capacidad explicativa y predictiva ampliada. Explicativa con respecto a lo teórico, ¿verdad? Y predictiva ya
efectuando experimentos, viendo, observando, ya utilizando nuestros sentidos desde una perspectiva empírica. Entonces Locatos y sus programas de investigación, dado lo anterior, critica la noción de Kuhn de que los paradigmas triunfan solo por razones sociales o psicológicas y por las relaciones de poder de comunidades científicas. Quiere decirte que básicamente si hay un tipo de cambio de programa científico que si trata de buscar una objetividad y encontrar una verdad, no es meramente perspectiva, sino que hay un progreso y las teorías científicas se desarrollan como programas de investigación, es decir, bajo una estructura que guía la investigación en dos sentidos, uno positivo y otro negativo. Aquí vemos unas heurísticas positivas y negativas, pero para eso vamos a ver primero lo que propone Kuhn en Lakatos, de cómo se generan estos programas de investigación. Primero, el programa de investigación tiene un núcleo central, ese es firme, es sólido. Se trata de las hipótesis o teorías centrales del programa de investigación y constituyen la base sobre la cual se desarrolla el programa. Son hipótesis centrales y firmes porque no pueden desecharse mediante falsación. Son centrales y firmes y no se pueden desechar por falsación, bueno, tal vez de una forma arbitraria, ¿verdad? ¿Por qué no de una falsación? Porque sigue prediciendo otro montón de cosas, son la base. Ahora, por ejemplo, nos pone la ley del autor, las tres leyes de la mecánica de Newton, ¿ya? La ley de la gravitación. Ejemplo de estas leyes las pueden ver ¿cómo se dice? Un video de 2 minutos que lo explica muy bien, que están aquí, las leyes de Newton. Entonces aquí ponemos un ejemplo, ¿verdad? Un dibujo, aquí está el núcleo firme, que no es falseable empíricamente, más sí puede ser teóricamente falseable, ¿verdad? Otra teoría que pueda predecir y predecir más, ¿verdad? Básicamente. Aquí está el centro, está lo que vamos a ver aquí, lo que se llama el cinturón protector, que es esta parte amarilla, que son un conjunto, vamos a ver, se trata de un conjunto de hipótesis auxiliares que protegen el núcleo central del programa. Son hipótesis flexibles porque pueden formularse para adaptar el programa a eventos no esperados o anomalías. Estas hipótesis se denomina ad hoc, ¿verdad? Por ejemplo, si un planeta no se comporta como predice la ley de gravitación, puede formularse una hipótesis que establezca que la órbita está siendo afectada por un cuerpo extraño o por un planeta. De hecho, hace poquito se dice que se surgió una noticia de que se está haciendo una hipótesis en la cual, y ayuda al tema de la gravitación, da a entender de que siempre el tema de gravitación de Einstein funciona, en la que dice que hay ciertos objetos en este sistema solar, ciertos objetos que están girando, o dando, bueno, no girando, sino que están dando un tipo de vuelta, ¿verdad? O de rotación, bueno, sí, se están trasladando bajo un cierto punto. Entonces se toma por hecho, ¿verdad? Se toma por hecho, por teoría, se toma una hipótesis, se está tomando hipótesis de que hay un planeta en el centro que tiene suficiente masa para atraer digamos, rocas gigantes, ¿verdad? Esas rocas gigantes que sería como que el planeta Tierra que atrae la Luna, ¿de acuerdo? Serían como sus lunas. Entonces ahí ya se está dando como este planeta 9 o X, ¿no? Entonces sería como una hipótesis, esas hipótesis, estos experimentos que serían de acá y que ayudarían ¿cómo se dice? A darle cuerpo a lo que es la teoría principal, que sería el de la gravedad y de la gravedad principalmente de Einstein. Entonces, de aquí ya salimos sobre el tema, una heurística positiva. Se trata de una serie de procedimientos y herramientas para la solución de problemas en el marco del núcleo central. Aquí están, por ejemplo, ciertas herramientas matemáticas, las cuales pueden asimilar anomalías, incluso se convierten en evidencia positiva del programa, ¿verdad? Hay herramientas que pueden ser experimentos, un método científico, entre otros.
Y entre la heurística negativa establecen rutas de investigación que deben ser evitadas. O sea, no se puede investigar de esta manera. Por ejemplo, no podemos utilizar un método de ciencia social de, que trata de comprender el mundo a un método de la astronomía. Hay cosas que tienen que ser evitadas, ya sea como método o como objeto. Sobre todo esto protege el núcleo central del programa para que no sea atacado por los contraejemplos y anomalías. Es decir, evitar cierto tipo de juicios, métodos, técnicas de investigación bajo cierta teoría o tipo de ciencia. Bueno, el tema aquí de la heurística negativa es que se establece como que una forma muy tramposa de que hay cosas que no se van a aceptar, ¿de acuerdo? Que no se van a aceptar. Y después aquí se ve una hipótesis falseadora, que es una emergente, que va a chocar contra este y podría sustituir, ¿verdad? Va chocando con esto y poco a poco llega hacia el núcleo y se puede generar una nueva teoría que le gana a la otra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, videos para comprender la propuesta de la CAT lo podemos ver acá. Y ahora, ¿qué podemos proseguir? Bueno, que propone la CATOS. Hay programas progresivos que solucionan problemas a los que se enfrenta con las aplicaciones predictivas. Y luego están los regresivos, que se estanca o no produce conocimientos nuevos y no soluciona anomalías. Entonces se pone en competencia con otros. ¿De acuerdo? Entonces un ejemplo acá, si ya no empieza a predecir y empieza a tener un montón de problemas, tanto empíricos, ¿verdad? De experiencia o de predicción, o de nosotros verlo, ¿verdad? De empíricos, también está fallando la cuestión teórica, ¿verdad? El núcleo teórico. Entonces hay inconsistencias o hay vacíos en la cuestión teórica, ¿de acuerdo? Se pueden llegar a superar con otra teoría y tal vez ya, bueno, cundir un paradigma aquí con otra teoría según la CATOS. Entonces ya aquí vamos con el cinturón protector, que, y la heurística positiva, y ya vimos la negativa también. Entonces él dice que los programas progresivos solucionan problemas a los que se enfrenta con nuevas explicaciones predictivas y cuando se estanca, cuando ya no logra nuevas predicciones o cuando ya no se llega a un punto, no soluciona problemas, ya es obsoleta. Entonces hay que se pone en competencia con otras y tal vez se superan con otras teorías. Entonces, si tenemos dos programas de investigación rivales y uno de ellos progresa mientras que el otro degenera, los científicos tienden a alinearse al programa progresivo. Es lo más normal. Entonces aquí sí hay un tema de que vamos adquiriendo un conocimiento progresivo, tal vez no una verdad total, pero sí a un conocimiento científico más amplio, tal vez más probable de llegar a una ley o a una verdad. Entonces, bueno, unos ejercicios describa con sus propias palabras qué es heurística positiva y heurística negativa y cuál es la principal diferencia entre ambas. Se puede ver o no, ¿verdad? Pueden darme un ejemplo y si se pueden dar un ejemplo y qué diferencias y similitudes pueden ver entre Kuhn, Lakatos y Popper. Es muy importante porque Lakatos trata de ver, hace crítica y tanto a Popper como Kuhn, pero también aborda ciertas temáticas que ellos tienen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ya por último con Paul Feyerabend, que habla del anarquismo metodológico. Vamos a hacer un repaso. La metodología de la investigación propuesta por Lakatos intenta establecer un criterio racional, ¿verdad?, entre comillas, para la elección entre teorías rivales, con esa capacidad explicativa que tiene que ver con los enunciados, tanto teóricos como mixtos, que ya hablamos, ¿verdad?, y que se pueda predecir. Bueno, que los que son muy teóricos cuesta mucho predecirlos, bueno, experimentarlos o predecir, ¿verdad?, hacer una prueba. Y luego Paul lo que propone es que quien defiende los criterios de selección de las teorías no son exactamente
racionales. La persona que defiende eso, la comunidad científica, no necesariamente son racionales los científicos o esa comunidad, dado que en la historia de la ciencia, aquí se puede apoyar un poco de Kuhn, la historia de ciencia afirma, encontramos un sinfín de justificaciones de las teorías científicas, incluso políticas, axiológicas y religiosas. Muchas teorías, como por ejemplo la existencia de que se defendía el centro del universo, era la Tierra, por medio del cristianismo, o en cierto tiempo se defendía la existencia de que había en el espacio un quinto elemento, que era el quinto elemento que era perfecto, ¿verdad? Que era perfecto. Ya después se cambia esa teoría, ¿verdad? Y luego no, tiene mucho que ver ese cambio de teoría fue más por una cuestión científica. Luego no hay un método único de investigación si se ve de esta manera histórica. Además no hay, si se ve de la manera histórica, parecido con, además no hay una teoría que pueda acoplarse completamente a los hechos. Puede haber desajustes, eso ya lo hemos visto anteriormente, y también hay prejuicios y presupuestos en las comunidades científicas que no abandonan voluntaria o involuntariamente. O sea, hay prejuicios, hay presupuestos, hay creencias que ellos quieren tener y no quieren cambiar. Entonces aquí es, por ejemplo, que Bacon ve la naturaleza como medio de dominio, de poder, ¿verdad? Entonces, básicamente no es meramente neutral, ¿verdad? Entonces, como no es neutral, tanto los valores que promueven un conocimiento científico internos de la ciencia que se van a ver más adelante, son, por ejemplo, predictibilidad, explicación, entre otros, junto a valores externos, ¿no? Va a hacer que no haya meramente un método y las teorías no sean 100% reales, entre otros. Entonces, también habla de la consecuencia de que se ha generado, no solo habla de la ciencia en sí, sino también de consecuencias que genera la ciencia. Aquí se ve el dibujo de Juan Antonio Pascual, una bomba atómica. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Dado la necesidad de poder y control, las ideologías impregnan el conocimiento. Entonces, este no es neutral, no vamos a conocer una verdad total. Tiene ciertos valores, ¿verdad? No, ciertos valores, ciertas formas de ver el mundo, otras perspectivas que no nos van a hacer ver bien la totalidad o la verdad. Ahora, eso se va a ver en posteriores capítulos. Entonces, hay otros tipos de conocimiento, además de llegar y decir, mira, hay otros tipos de conocimiento que no siguen los valores científicos, la objetividad, entre otros, y que también son importantes. Otros tipos de conocimiento, puede ser la filosofía, puede ser otros tipos de conocimientos que no meramente tenga que ver con la ciencia, ¿de acuerdo? O ciencias empíricas. Y también se enfoca ¿cómo se dice? Se enfoca también en cómo la ciencia puede afectar al humano y al ambiente, todo en nombre de la razón. Se dice que todo en nombre de la razón hemos hecho, o a nombre de la ciencia hemos hecho este tipo de cosas, ¿verdad? Una destrucción tanto de los humanos como del medio ambiente actualmente. En nombre de la tecnología y la ciencia estamos afectando el ambiente, estamos afectándonos a nosotros mismos, entre otros, ¿verdad? Pues se puede hablar específicamente de cambio climático, un ejemplo. Y la ciencia muchas veces se ha utilizado para legitimar valores sociales hegemónicos, entonces racistas o discriminatorios, que eso se va a ver más adelante, ya que se utiliza muchas veces el tema de la genética, por ejemplo, para decir que había una supremacía con temas de razas para justificar eso, y que estaba impregnada meramente de una ideología. Entonces, ¿qué ejercicios podemos hacer? Vamos a ver. Responda, ¿qué ámbitos toma el anarquismo metodológico para analizar la ciencia? Cuando hablamos de ámbitos puede ser del primer, ¿cómo se dice? Capítulo. Explique de ejemplos. Se puede ayudar con el capítulo 1, ahí ya puse ir. Segundo, responda cuando él habla de valores. Con el anarquismo
en el anarquismo metodológico se habla de valores científicos, como cuáles son, por qué son estos, ahora porque estos no serían los únicos importantes para el conocimiento. Eso también posteriormente se puede llegar a ver en otros capítulos, pero se puede ir pensando ahorita, ¿de acuerdo? Bueno, para hacer un pequeño repaso, vimos las tesis verificacionistas que llegan y dicen que hay que verificar cómo el método es por medio de la inducción. Bueno, vemos cosas, hechos, y generamos hipótesis y seguimos verificándolo. Popper critica esto, ¿no? Popper critica esto y dice que no solamente por medio de la cuestión empírica, sino que tenemos que deducir y usar el método deductivo. Entonces generamos una hipótesis. Esa hipótesis puede tener algún enunciado meramente teórico o enunciado teórico empírico, ¿verdad? Con términos teóricos y empíricos, y a través de la deducción esa hipótesis la afirmamos o la falseamos, y es necesario que esa teoría o esa hipótesis pueda ser falseable. ¿Qué quiere decir? Que tenga un margen de error, ¿verdad? Que pueda decir que es verdadera o falsa. Entonces yo puedo decir, mira, todos los humanos son bípedos, ¿verdad? Entonces ya ahí alguien puede decir, bueno, es verdadero o es falso, ¿de acuerdo? Puedo decir, la gravedad afecta a cualquier tipo de cuerpo que tenga cuerpo sólido, bueno, entre otros, ¿verdad? Entonces ya con el experimento, ¿verdad? Con la experiencia se ve si se refuta o no esa hipótesis, y si se refuta hay que cambiarlo, ¿verdad? Hay que cambiar esa teoría, esa hipótesis. Luego vemos la tesis de paradigmas, que es bastante amplio. Bueno, de Karl Popper también ayudémonos a ver sobre Carl Hempel, que habla sobre el modelo de deducción nomológico de la ciencia, que postula las leyes, principios teóricos cumplen papel de premisas en los razonamientos. O sea, como acabamos de decir, esas leyes o esos principios teóricos, esas teorías serían las premisas, y a partir de esas se deducen lo que pasa en la realidad, ¿verdad? Lo que pasa en la realidad, y si nosotros comprobamos eso por medio de la experiencia, esas teóricas, esos enunciados teóricos que son premisas, si se comprueba por medio de la predicción, ¿verdad? Vamos a poder predecir algo en el futuro, y si se predice, ¿cómo se dice? Predice, entonces está bien esa teoría, ¿de acuerdo? Ahí ayuda un poco a Popper, teniendo en cuenta eso de que el enunciado primero, o sea, esa hipótesis tiene que ser teórico, y de ahí deducimos y predecimos. Se ve mucho el tema del carácter y la importancia de contrastar, ¿verdad?, la teoría y la realidad con Popper, y además de contrastarla, poner a prueba, ¿verdad?, esas hipótesis, poner a prueba. Y hay una relación entre teoría, la cuestión racionalista, y lo empírico, ¿verdad?, lo que sucede, lo que podemos ver o lo que podemos experimentar, ¿verdad?, hacer experimentos o experimentar por medio de los sentidos. Y bueno, vimos lo que son las tesis de los paradigmas de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, específicamente de que ya el tema no es meramente metodológico, sino que es un tema más amplio que tiene que ver con social, ¿verdad?, es histórico, social, en el que va a influir mucho en la perspectiva en cómo se ve la ciencia. Aquí es donde vemos este ejemplo que les puse, ¿verdad?, el ejemplo de cómo se hacían métodos científicos, se resolvían problemas científicos, como por ejemplo el tema de que puede caer más rápido, si este libro, ¿verdad?, o simplemente una hoja que cae más rápido, ¿verdad? Aristóteles llegaba y decía que va a caer el libro porque tiene más peso y esta no tiene menos peso, ¿verdad? Tenía que ver con algo cualitativo. Y después Galileo llegó y dijo que con experimentos, ¿verdad?, y con enunciados teóricos, llegó y contradijo y dijo que no, que un vacío caen al mismo tiempo,
con el tema de la gravedad, ¿verdad? Caen al mismo tiempo, tienen masa y básicamente van a caer al mismo tiempo. Eso ahí les puse un link que lo explica. Y también está el tema de por ejemplo, Aristóteles. Llegaba ahí y decía que, bueno, para terminar con Copérnico, entonces llegaba y decía que lo de Aristóteles se equivocaba porque había algo que entorpecía que cayera la pluma, por ejemplo, que era el aire. Pero si fuera en un vacío caen al mismo tiempo. Entonces estaban viendo desde diferentes perspectivas. Ahora también lo vemos también en el método, se hace un método más matemático, pero también hay que comprobar, ¿verdad? Matemático y comprobarlo. El otro era principalmente, para Aristóteles era más empírico, de ver, ir clasificando por medio de cualidad. En cambio ahora es más cuantitativo, por medio de Copérnico y Galileo, más de cálculo. Y obviamente está el tema de predecir y de experimentar también, ¿verdad? No se deja eso. Y no solo se da ese cambio de método, sino que y de forma de hacer la ciencia, de forma de hacer la ciencia, ¿verdad? Desde lo matemático, lo empírico, ambos, sino que también se da el cambio grande de que el centro del universo no es la Tierra, sino es el Sol. Se da por medio de cálculos científicos, numéricos y también por medio del telescopio que ayudó a verificar ciertas teorías, ¿verdad? Ciertas hipótesis. Y bueno, ahí hablamos de verificacionismo, ¿verdad? Y bueno, entonces ya cuando empieza a ganar, se hace ciencia normal, pero empieza un periodo precientífico, después crisis, después se va adaptando, va ganando, ya va ganando porque va resolviendo esos diferentes problemas que tenían en la ciencia y al final termina ganando esta teoría, aunque sería meramente una perspectiva, ¿verdad? Como lo vemos aquí en la Helsted, una perspectiva de un mismo fenómeno, pero bueno, un mismo fenómeno, pero visto desde diferentes perspectivas. Entonces, por ejemplo, aquí se hablaba de la Helsted, de que esto puede ser el pico de un pato y esto la cabeza del pato, o si lo vemos desde acá, estas son las orejas de un conejo y aquí está la nariz, el ojo y la boca de un conejo. Entonces lo vería como por perspectivas. Bueno, para seguir, bueno, ahí es muy importante el tema de paradigmas, ¿verdad? Que es cambio de paradigmas y cómo se forma una nueva ciencia. Para seguir, para terminar, hablamos del fascistonismo sofisticado de Lakatos, que trata de superar a estos dos autores, en el que propone que hay un núcleo central, ¿verdad? Sí está el tema de que hay grandes teorías que pueden llegar a chocar, pero hay unas que son mucho más grandes que otras, entonces hay ciertas cosas, experimentos o ciertos enunciados que van en contra de esa teoría, pero tiene un núcleo fuerte, y ese núcleo fuerte está acompañado de un núcleo externo que resiste esos contraejemplos, ¿verdad? Como diría Karl Popper, ¿verdad? Que resiste esos contraejemplos, dado que una teoría no necesariamente va a fallar, ¿verdad? No por eso decía que Karl Popper era inocente, que por un experimento que salió y contradijo eso, de la teoría ya no quiere decir que no funciona, ¿verdad? Entonces, dado estas otras hipótesis, aguanta, ¿verdad? Las hipótesis externas, ¿verdad? Aguantan o se darían diferentes explicaciones y que apoyarían a esto o evitarían de que las ataquen, pero también puede venir una inmensa teoría, ¿verdad? Como vimos más adelante, con tantos como fundamento teórico y empírico, ¿verdad? Fundamento teórico empírico que llega y puede reemplazar a esta, y cuando la reemplaza sí se da un avance, un progreso, un avance en el conocimiento. Bueno, eso se le llama programas de investigación, que era lo importante, y trata de superar a los filósofos mencionados anteriormente y sus posiciones sobre el tema de los métodos. Y por último, Paul Feyerabend, que es el anarquismo, en el que llega y dice que básicamente como todo depende de perspectivas del sujeto, subjetivismo, de sus valores, también la ciencia se ve como algo de dominio
no de descubrir, no de yo aprender, sino de yo dominarla. Entonces al yo dominar, yo estoy ejerciendo poder sobre ella y la utilizo para mi beneficio, para otras cosas. Que entonces en realidad la ciencia no es un descubrimiento, no es aprender la realidad, sino es ver cómo lo domina la naturaleza. No importa saber si aprendió o no, la verdad, sino que funcione y aplicarlo. Entonces surgen de ahí un montón de métodos, han surgido un montón de métodos, un montón de tipos de ciencias que tienen sus diferentes métodos. También hay otros tipos de conocimientos que no son científicos y que de alguna u otra forma funcionan para adquirir un tipo de conocimiento específico. Pues, podemos hablar de la filosofía, la religión, no sé si se puede hablar de religión que tenga conocimiento, no soy experto en eso, pero hay otros tipos de formas para adquirir conocimiento, y entonces dice que todos son válidos, que todos son válidos. Iría totalmente en contra de lo que dirían los positivistas, que la única forma de adquirir conocimiento de forma sólida sería los positivistas lógicos, sería por medio de la ciencia, ¿de acuerdo? De la ciencia y en un método científico. Entonces espero que les haya servido y muchas gracias.